¿Dónde están las niñas? Tomás, por si te quedaban dudas. Por lo menos te avisa. Sí, 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 claro. ¿Dónde están las niñas? Están ahí. Estamos acá. Ahora Cami comparte la presentación. Bárbaro. Hola. Buenas. Bueno, muy bien. Tenemos también a Juan Pablo por ahí. Bien. Bienvenido sea. ¿Ahí se ve? Todos, sí, todos presos, por lo que veo en la presentación, todos presos ya. Bueno, arranco. La propuesta en realidad que tenemos tiene como título los efectos neonatales relacionados a la exposición a sulfato de magnesio en recién nacidos de la maternidad del Hospital Pereira Rosell en el periodo de enero del 2016 a junio del 2021 y es un estudio descriptivo. Bueno, el trabajo fue planteado por Juan Pablo Gesuele, Tamara, y nosotras con Flor nos unimos este año. Bueno, en el contenido tenemos la introducción, la justificación, los objetivos, la población de estudio con los criterios de inclusión y exclusión, el diseño y metodología del estudio, los aspectos bioéticos y al final la bibliografía. Dentro de la introducción, en realidad el trabajo tiene como objetivo estudiar los efectos neonatales relacionados a la exposición prenatal al sulfato de magnesio, que es utilizado como fármaco profiláctico en el síndrome de preeclampsia-eclampsia y como agente neuroprotector en recién nacidos términos y pretérminos y analizar los posibles efectos adversos. Bueno, como sabemos, el sulfato de magnesio es una droga comúnmente utilizada en obstetricia con diferentes fines, como tocolítico en el síndrome de preeclampsia-eclampsia y más recientemente con un posible efecto protector sobre la parálisis cerebral moderada en recién nacidos pretérminos. El sulfato de magnesio atraviesa la placenta fácilmente y la concentración en el recién nacido se correlaciona con los niveles maternos y los efectos son dosis dependientes. Las concentraciones en el cordón alcanzan aproximadamente un 70 a 100% de las concentraciones maternas después de varias horas de infusión, y en realidad se pueden observar en el recién nacido síntomas de depresión del sistema nervioso central, como hipotonía y somnolencia, o efectos cardiorrespiratorios, como la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal y la disminución de los movimientos respiratorios fetales, incluso cuando las madres en realidad tienen niveles terapéuticos de magnesio sérico, que serían entre 4 a 8 miligramos de cilitro. Bueno, como palabras claves pusimos sulfato de magnesio, recién nacido, síndrome de preeclampsia-eclampsia, neuroprotección, hipotonía, intolerancia digestiva y sangre de cordón umbilical. La justificación del trabajo es que en realidad que a pesar de que existe mucha evidencia sobre la eficacia del sulfato de magnesio en la prevención y el tratamiento del síndrome de preeclampsia-eclampsia, y el perfil de seguridad en las mujeres embarazadas está bien estudiado, el riesgo de toxicidad en recién nacidos sigue generando algunas inquietudes. Hay pocos estudios que evalúan el perfil de seguridad en la población neonatal, y en realidad los hallazgos de estos estudios son generalmente contradictorios. Es de interés en realidad los posibles efectos adversos también en la población prematura, ya que hay algunos estudios que vinculan la exposición antenatal al sulfato de magnesio con una mayor incidencia de ductus que requiere tratamiento, alteraciones del sistema inmune, desmineralización ósea, hemorragia intraventricular e incluso la muerte. También se desconoce la dosis total apropiada en el periodo de infusión, la necesidad de retratamiento y la ventana terapéutica que se necesitaría para la neuroprotección. Entonces, como objetivo general, en realidad nos planteamos evaluar los efectos neonatales relacionados a la exposición prenatal a sulfato de magnesio y su concentración en sangre de cordón en los recién nacidos del Hospital Pereira Rosell en el periodo de enero de 2016 a junio del 2021. Y como objetivos específicos, en realidad planteamos estudiar la asociación entre la administración del sulfato de magnesio, su concentración en sangre de cordón y los resultados neonatales, evaluar la asociación entre la concentración del sulfato en sangre de cordón y el puntaje de Apgar al primer y al quinto minuto de vida, describir la necesidad de maniobras de reanimación en estos recién nacidos expuestos en la sala de parto,
estimar la tasa de ingreso a sectores de internación en cuidados especiales, analizar la evolución respiratoria y neurológica post-exposición al sulfato de magnesio, evaluar la relación entre la exposición al sulfato de magnesio y elementos de intolerancia digestiva, vómitos residuales y retraso de la evacuación de meconio, y examinar la relación entre el sulfato de magnesio prenatal y la incidencia de muerte neonatal o enterocolitis necrotizante. Bueno, siguiendo con lo que sería la población de estudio, tenemos criterios de inclusión y de exclusión. Vamos a incluir a todos los recién nacidos, términos y pretérminos que hayan nacido en el Pereira-Rosell en el periodo entre enero de 2016 y junio de 2021, que hayan sido expuestos a sulfato de magnesio prenatal y que cuente con la dosificación en sangre de cordón. Vamos a excluir a todo recién nacido cuyas madres hayan presentado algún evento hipóxico, ya sea un DPPNI, una rotura uterina, que esté constatado en la historia clínica, que tenga una coriomielitis confirmada o que haya sido realizada una cesárea con anestesia general. Y también a su vez vamos a excluir a todos los recién nacidos que tengan malformaciones congénitas mayores o aquellos que tengan datos faltantes también. Cami, ¿me puedes pasar? Sí. Bien, después, siguiendo con lo que es el diseño y la metodología, bueno, en realidad planteamos un estudio de corte retrospectivo, que como cualquier estudio retrospectivo tiene la ventaja de un menor tiempo de estudio, y que los datos están fácilmente disponibles y es de bajo costo en realidad. Y como desventajas, la posibilidad de que tengamos pérdida de información en el momento de recabar los datos. Después, otra desventaja que capaz que encontramos en este estudio, y un posible sesgo, sobre todo de selección, que podemos llegar a perder recién nacidos que estén expuestos a sulfato de magnesio y que no hayan sido dosificados, el tema del magnesio en el cordón. Eso nos parece importante recalcarlo también. Bueno, los registros van a ser proporcionados por el laboratorio recién nacido y los datos van a ser recabados, aproximadamente nos planteamos 3 meses para recabar los datos, mediante revisión de historias clínicas en los programas PIDASIS o Geosalud. Y lo que planteamos hacer es correlacionar el valor de magnesemia de cordón con los efectos reportados. Bien, el procesamiento de datos va a realizarse por codificación de forma manual, y después vamos a utilizar el programa de PIINFO para hacer la digitalización y el análisis de los datos. Los datos se van a procesar en todas las etapas, obviamente respetando la confidencialidad del paciente. El análisis de los parámetros cuantitativos se va a realizar según su distribución, ya sea, por ejemplo, si es una distribución normal, por test de Student y test de ANOVA, y para los no paramétricos vamos a utilizar otro tipo de test, que es el test de U de Mann-Whitney. Las variables nominales van a ser analizadas mediante el test de Chi cuadrado, y las variables se van a presentar en una tabla descriptiva como proporciones y promedios, según ya sean cualitativas o cuantitativas. Bien, y acá lo que hicimos fue graficar, armar una tabla con las variables, primero unas variables maternas o relacionadas al embarazo, y dividirlos en 2 categorías, ¿no? En aquellos, vamos a analizar cada variable en aquellos menores de 32 a 34 semanas y en aquellos mayores o iguales a 34 semanas. Las variables, a ver, Cami, para atrás, ahí va. Las variables maternas que vamos a analizar va a ser la edad materna, las gestaciones previas, si realmente tiene síndrome de preeclampsia, eclampsia definido, si tiene cifras de severidad, cómo fue el trabajo de parto, si fue espontáneo o inducido, el tiempo de rotura de membrana, la finalización, si tuvo algún tipo de complicación en el embarazo, y si recibió corticoides antinatales. Bien, y después, por otro lado, las variables relacionadas más bien al recién nacido, que sería el sexo, el peso al nacer, la edad gestacional, el peso para la edad gestacional, el APGAR, la gasometría del cordón, si requirió o no maniobras de reanimación, si requirió ingreso a unidad de cuidados intensivos, la mortalidad neonatal, si se diagnosticó enterocolitis necrosante, cuándo fue la expulsión de meconio, medido en días, si se hizo diagnóstico de hipotonía o no, si tuvo convulsiones, intolerancia digestiva, apnea, y también se va a analizar lo que fue el valor de magnesemia de cordón.
Y así es como nos quedaría más o menos la tabla 1. Bueno, y para terminar con los aspectos bioéticos, bueno, que dado que el estudio corresponde a un trabajo obviamente retrospectivo, no es necesario solicitar un consentimiento informado, que se va a asegurar en todos los pasos la confidencialidad de los datos, que no existen riesgos para los sujetos de estudios y bueno, que el proyecto de investigación en realidad se hace con fines académicos con el objetivo de generar conocimiento. Y por acá terminaríamos. Bárbaro. Bueno, bárbaro. Tami, ahí está la bibliografía. Tami. Sí, sí. No, si querés comentar algo. Bueno, justo yo estuve en el diseño de este estudio, así que justo en este tengo conflicto de interés. Igual tengo algunos comentarios, sí, para hacer. Nada, algunos apuntes que había anotado, que algunas cosas yo las había charlado con ellas. Para empezar, el título me parece que está muy largo y lo tenemos que ajustar. ¿Ah? Está demasiado largo. Eso, tenemos que trabajar en eso. Después, por ejemplo, en la metodología, cuando hablaron de... No hicieron referencia a cómo hacer la estratificación del análisis estadístico, ¿no? Porque en realidad vamos a ver, como ustedes decían, va a quedar una población afuera que van a ser todos los expuestos, que en realidad no se fue dosificado la magnesemia de cordón, pero de los que vamos a analizar en realidad vamos a tener que estratificar los pretérminos y dentro de ellos también extremos menores de 28 semanas, porque no va a ser lo mismo los menores de 28 semanas que los pretérminos tardíos. Y entonces vamos a tener que hacer el análisis estratificado por edad gestacional. Eso creo que no lo habían aclarado hoy en la presentación. Bien. Yo no lo conocía. Yo creo que tiene... Primera cosa, es un trabajo, la presentación está muy bien. Y en realidad es bastante más de lo que nosotros habíamos pensado para esta charla. Es un trabajo que ya está, lo vienen trabajando, entonces ya tienen. Digo para el resto de la gente que capaz que piensa que en realidad alcanzaba para esta primera instancia con discutir la pregunta. Me parece bárbaro que lo traigan a porque es el que están haciendo, me parece perfecto. Digo para el resto de que alcanzaba con hacer la pregunta, los planteos, el diseño, etcétera, etcétera. Así que este está un trabajo que ya viene siendo, viene en marcha desde hace tiempo. Tengo algunos comentarios. Creo que dentro de las fortalezas del trabajo está el tema. El sulfato de magnesio, la administración del sulfato de magnesio recién nacido es un tema que es un tema actual, un tema de interés actual, y como bien pusieron ustedes en la introducción, no está dirimido todavía los potenciales efectos benéficos y no bien valorado todos los efectos adversos que puede haber vinculado al uso del sulfato de magnesio. Entonces creo que una mirada local, una mirada de nuestras dosis, de nuestros pacientes, está bueno y aporta. ¿Por qué aporta? Y bueno, probablemente no cambie sustantivamente la discusión en torno a los efectos del sulfato de magnesio y los resultados. Porque el número, el N que vamos a tener, es un N bajo comparado con los grandes trabajos. Pero sí aporta porque ustedes van a tener, por ejemplo, cómo están administrando sulfato de magnesio, mejor dicho, cómo está recibiendo el sulfato de magnesio los pacientes que nosotros vemos en la historia y que nada más dice se administró sulfato de magnesio, porque nosotros desconocemos hasta la dosis que le dieron, el tiempo en que lo pasaron, cuánto tiempo lo pasaron, cuál fue la indicación. Ustedes saben que en dos grandes grupos se separan. Cuando uno mira los trabajos de sulfato, hay dos grandes grupos. Ellos analizan dos aspectos. El sulfato de magnesio administrado en el prematuro severo exclusivamente por neuroprotección, y el sulfato de magnesio administrado a cualquier edad gestacional para el tratamiento de la preeclampsia o para el tratamiento de los eventos hipertensivos. Entonces, eso es un aspecto a tener en cuenta. Bueno, yo creo que este trabajo
va a aportar datos de nuestro hospital de cómo se está haciendo esa terapia, cómo se está llevando a cabo. Creo que coincido con Tamara de que el título está muy largo, y yendo a los objetivos, yo no pude anotar todo, fui anotando de a una las cosas, algunas cosas que no tengo, pero dentro de los objetivos, por ejemplo, si el anterior, el objetivo general, el objetivo principal, mejor dicho, que es la diapo anterior, me parece, ¿ah? Evaluar los efectos neonatales relacionados, cuando, no sé, hay mucho de gusto en todo esto, pero efectos neonatales es algo muy, para estar en un objetivo, es difícil después de, cuando uno siempre tiene que pensar, por lo menos yo lo hago así, no sé si estará bien o mal, pero cuando uno, el objetivo refleja la pregunta. Y si la pregunta es ¿qué efectos neonatales tiene el sulfato de magnesio? Es una pregunta muy amplia, extremadamente amplia, porque efectos neonatales puede ser desde que estornudó hasta que tuvo ventilado hasta que requiere ventilación, etc. Entonces, los efectos neonatales relacionados a la exposición del sulfato de magnesio abre mucho la cancha. No sé si lo cambiaría o no, pero sí creo que el objetivo, para mí me parece siempre es mejor que sea más concreto. Pueden ser efectos, evaluar la repercusión a nivel respiratorio, a nivel neurológico, es decir, me parece que con el N que tiene no puede ser muy amplio el objetivo, porque después les va a dar trabajo para poder sacar las conclusiones en base a los resultados que tengan. Y es un objetivo mixto porque dice, ¿perdón? No, que sí, que esa palabra No sé. de efectos, tal vez, ¿me escuchás? Sí, te escucho, sí. Que esa palabra sí, tal vez no es la mejor. Fue por gusto que hicimos hacer la media general, porque en realidad viste que el estudio es bastante extenso en el sentido de que va a mirar tanto los prematuros que reciben sulfato por neuroprotección como los de término que reciben por protección materna por la eclampsia, ¿no? Y en realidad la mayoría de estudios que hemos encontrado en la literatura están separados esos dos grupos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, como acá iban a entrar todos, en el objetivo general que hicimos, está igual capaz que bastante vaga además, pero claro, las complicaciones neonatales que abarcará lo respiratorio, pero también está lo intestinal, bueno, la mortalidad y todo lo neurológico y la reanimación en sala de partos. Yo creo que también que están separados, es decir, evaluados los prematuros por un lado y los términos por el otro, no es casualidad. Y eso es porque después para meter todo en un mismo trabajo es difícil, porque van a tener, como vos bien dijiste, va a haber que estratificar los prematuros, los términos, ir viendo cuáles cumplen los criterios, cuáles no. Hay que escribir pila acá. No sirve el trabajo. ¿Cómo? Que si no se hace esa estratificación en el subanálisis no sirve porque no va a responder la pregunta, porque va a ser muy heterogéneo, ¿no? Los resultados. Claro, exacto. Y el objetivo es mixto porque dice, y su concentración en sangre de cordón, creo que van a evaluar también la concentración de sulfato de magnesio en sangre de cordón, sí, de acuerdo a la pauta de administración del sulfato de magnesio en el hospital. Es un objetivo mixto, ¿no? Supongo yo que después cruzarán concentración en sangre con efectos, si van a cruzar concentración en sangre con efectos neonatales, eso, si tiene una muestra muy amplia, se les va a complicar. Pero bueno, entiendo que como vos decís, que quisieron agarrar mucha gente, mucha población, una muestra grande quiero decir, y bueno, hay que a ver cómo lo resuelven a eso. Yo quería, después estoy anotando algunas cosas sí, hay algunas cosas, por ejemplo, que creo que van a tener que definir bien todas las variables. Cuando ustedes ponen las variables en la tabla, ya cuando llegando a la tabla, cuando ponen las variables en la tabla, van a tener que definir bien cada una de las variables, porque vieron que ahí las variables consideradas a veces también son generales. Evento hipóxico, y ponen como si fuera el desprendimiento. Los eventos hipóxicos son muchísimos. Si van a poner desprendimiento, si no ponen excluyendo desprendimiento, excluyendo tal, pero no eventos hipóxicos en general, porque los eventos hipóxicos son muchos. Y hay que ver qué es lo que dicen eso. Creo que estaba eso en los criterios de exclusión, me parece,
Sí, o sea, Eso van a tener que analizarlo y... claro, la idea era que fueran excluidos los que tenían una causa documentada, o sea, que no fue distinta a la del sulfato de magnesio de depresión neurológica al nacimiento, ¿no? Y por ejemplo era un DPNI confirmado, eso creo que fue lo que quisieron poner ahí. Sí, fue eso lo que quisimos poner, capaz que no Yo nos creo fuimos que... redactado correctamente. Pero fue eso, sí. Algo que no, nos... Sí. no, creo que... No, creo que pusieron, pero a lo que voy es que no está mal que pongan, pero lo que tienen que es ponerlo concretamente, poner, en ese caso pueden referirse a los eventos centinelas, porque ustedes ahí lo que están mirando, cuando ustedes hablan de neuroprotección, eso es más que nada por el efecto neuroprotector del sulfato de magnesio, porque van a ir a evaluar, pero en los prematuros, pero cuando ustedes, hay que ver ahí, porque vieron que ahí, por eso tienen una muestra muy grande, tienen un espectro muy amplio de pacientes. Yo lo que quiero decir con eso es que poner eventos hipóxicos como tal, no, yo creo que hay que poner eventos, bueno, el desprendimiento, el nudo de cordón, la rotura, esos son cretos con los que quedan afuera. La ambigüedad, viste que no es buena compañera en estos casos. Bien. Lo otro claro, que creo que tiene una debilidad que tiene el estudio es el número de pacientes. Porque habría que tener un estudio previo, tendríamos que tener un que recibe el sulfato de magnesio en este hospital, pero no tenemos. Entonces, el número de la muestra, creo que ustedes, entre nosotros y hablando por las cartas arriba de la mesa, ustedes lo van a ir definiendo en el correr del estudio. Se pusieron 3 meses, pero 3 meses en general puede ser muy pocos pacientes o pueden ser muchos. Entonces, yo creo que habría que definir un número de pacientes mínimo al cual ustedes alcanzar, más que los 3 meses. ¿tá? A mí me suenan cuando ponen 3 meses, 6 meses, es que están pensando en resolver esto, que es la monografía, y vamos arriba. Pero puede que el trabajo les quede corto, porque aparte el objetivo, vuelvo a insistir, es muy amplio, entonces puede que les quede corto el trabajo. Yo creo que ahí también hay que trabajar sobre el N y ponerse un N viendo la cantidad de pacientes. Si ustedes saben, nosotros tenemos bien definido cuántos niños nacen en este hospital y cuántos niños nacen prematuros y en qué rango de prematurez. Eso lo tenemos definido. Por tanto, si la parte de prematurez y sulfato de magnesio la tienen resuelta, saben que nacen alrededor de 120, 100, 120 recién nacidos menores de 1.500 gramos, y que esos 50 son menores de 1.250. Así que tienen y menores de 28 semanas. Así que ustedes tienen ahí ya más o menos una idea de cuál es la muestra. Porque si son para los prematuros, por ejemplo, si se ponen un tiempo muy corto, les van a entrar muy pocos prematuros. Si tienen factores de exclusión, le van a quedar muy pocos pacientes. Tengan cuidado con eso. Tal vez haya que poner un número y no un tiempo determinado. Y creo que después está bien, creo que la parte de bioestadística es eso lo que hay que poner, después se le puede poner un poco más de rococó. En la estadística, obviamente que van a tener grupos de menos de 30 pacientes, así que hay que usar el test de Fisher, seguramente van a tener que usar el Fisher y no tanto el chi cuadrado, porque van a tener, estoy seguro que hay un grupo que va a tener menos de 30 pacientes, entonces hay que poner esa posibilidad. Y bueno, por ahí está bien estructurado, está bien pensado, creo que le falta un poco masticarlo todavía, seguir masticarlo un poco más, darle la vuelta un poco más, ajustar algunas cosas antes de tirarse al agua, a extraer los datos, porque después que se largan al agua a extraer los datos, ya está. Pueden hacer un piloto si quieren, ir generando pacientes, ingresando con estos datos como un piloto, y de un mes o de 15 días, 20 días, para ver qué cosas les falta, qué cosas les sobra, y de ahí en más seguir para adelante.
creo que la pregunta, lo que está bueno es que la pregunta es un trabajo, la pregunta es un trabajo observacional, así que por ese lado a mí así que por ese lado es uno de los... Bueno, Está Juan con la mano levantada hace rato. bárbaro. No sé, tuvieron que leer mucho. ¿Puedo, ¿se escucha? Sí. Dos puntos. El primero es Sí, que sí, Juan. los datos, No sé, los pensé que te datos habías están ido. generados, Fernando. No. Los datos están generados porque hemos tomado muestras de magnesio de cordón ya hace unos cuantos años. Por eso 2016 a 2021. Estrictamente no sé cuántos son, pero deben ser unos cuantos los cuales le hemos tomado el sulfato de magnesio. Y el periodo ese no es para la toma de muestras, eso ya se hizo. Entonces, yo no sé cuántos son, habría que mirarlo. Por otro lado, creo que lo que nos pareció interesante, y que es que esto sí es algo creo que es original, es intentar correlacionar el valor de la magnesemia en cordón umbilical con los eventos respiratorios, neurológicos y digestivos de los niños. En todos los estudios clínicos que hay de seguridad de sulfato de magnesio y de eficacia como neuroprotección, siempre está medido como recibió sulfato si no, tuvo eventos si no. Pero los estudios experimentales en animales lo que demuestran es que hay una correlación entre la concentración de sulfato y los eventos adversos. Entonces, esa es nuestra idea. Tenemos los valores de cordón tomados y mirar un poco hacia atrás y ver si podemos establecer algún tipo de relación entre la concentración de sulfato y los eventos. Por otro punto, como bien vos decís, el sulfato de magnesio es diferente la dosis que se le da a la madre en función de la patología, si esto es para neuroprotección o para preeclampsia, pero hay que entender también que la mujer embarazada, sobre todo la preeclámptica, tiene alteraciones en su volumen de distribución. Entonces, no todas las mujeres preeclámpticas tienen la misma concentración de magnesio en sangre. Y por ende, no todas las mujeres preeclámpticas van a tener la misma concentración de magnesio en el cordón umbilical. Creo que la metodología no es la más feliz. Uno preferiría hacer un estudio prospectivo que incluyera a todos los niños, porque el problema de nuestra muestra es que está ampliamente sesgada, porque son niños que nacieron un día o que estábamos nosotros de guardia, o que a alguien se le ocurrió pedirle sulfato de magnesio porque nosotros insistimos en pedirle el cordón. Entonces el problema creo que va a tener un sesgo importante en la muestra. Igual creo, si más o menos vamos a tener 60 pacientes o más medidos en cordón, que habría que ir a mirarle bien los eventos adversos. Y sí tomo que tenemos que ajustar bien las variables, me parece que ese es un problema, y bajarlo un poquito más a tierra para que sea más fácil después de codificar y de ordenar los datos. Bueno, la idea igual cuando empezamos con esto era hacer esto retrospectivo para ver en qué estábamos y después a partir de esto hacer un prospectivo. Pero bueno, primero mirar esto, pero claro, como decía Juan, también va a ser muy difícil ver las dosis que se le dieron a esas madres, porque eso no vamos a tener registro y si hacemos un diseño prospectivo esas cosas se van a poder controlar más, ¿no? Sí, yo creo que si fuera, me preguntaran a mí, el prospectivo lo haría enfocado en un aspecto, o partiría el trabajo en dos y lo haría en un aspecto. Por ejemplo, el prospectivo de la repercusión digestiva que pueda tener el sulfato de magnesio o las complicaciones respiratorias porque está claro que nosotros la neuroprotección del sulfato de magnesio no la vamos a poder evaluar, a no ser que ustedes puedan evaluarla, pero es un estudio a 5 años, a 7 años, con estudios neuroconductuales que son difíciles de hacer. Entonces, yo creo que lo que sí podemos hacer aquí, seguro, es el corto plazo. Entonces yo, si fuera a hacer un prospectivo, que me parece espectacular, que se podría ir haciendo desde ya con el mismo, cuando hacen el pedido de autorización para el comité de ética, hacen los dos, meten porque les queda toda la introducción ya metida, con toda la biblioteca, con toda la literatura que buscaron, y hacen los dos, y ya les queda resuelto el tema. Pero bueno, yendo a me parece bárbaro, Camila, ¿y con quién más es? ¿Camila y? Florencia. Y Florencia y Flor. Así que bueno, tiene un lindo trabajo para hacer, y que nos va a mostrar cosas, está bueno. Yo creo que
lo que tiene bueno tirar los trabajos hacia arriba es que todo el mundo opina. Obviamente que no es crítica esto para nada. Esto es un tema de ir viendo cosas. Todo el mundo opina y en general uno saca aportes, algunos los toma, otros no, para tratar de mejorar el trabajo. Buenísimo, Cami y Flor. Buenísimo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, no sé, si alguien quiere decir algo, se le ocurre alguna idea, los escuchamos. ¿No? ¿Algún aporte? El silencio es nuestro compañero. Bueno, entonces el siguiente grupo. Dale. Vamos a Ay, compartir. Daniel. ¿Empezamos? Dale, Mica. Tengo justo el lavarropa centrifugando, no sé si me escuchan bien. Es importante lavar la ropa, es muy importante. Bueno, bien. Hay que aprovechar el día lindo. Bueno, nosotros hicimos la monografía, está en proceso con Dani La Rosa, y el título de nuestra monografía es La valoración del clima de seguridad del paciente en un servicio de neonatología de tercer nivel, Montevideo, Uruguay, Hospital Pereira Rosell. Las tutoras son Manuela de María, Agustina Abado, y Dani y yo lo estamos realizando, y los colaboradores pusimos a Claudio Sosa. Bárbaro. A ver cómo lo paso. Acá. Ahí va. Bien, en cuanto a la introducción, lo que sabemos es que los neonatos internados a las unidades de cuidados intensivos son población de alta complejidad y gran vulnerabilidad, que el personal de salud implicado en el cuidado directo o indirectamente de los mismos presenta una importante carga laboral y responsabilidad, lo que conlleva muchas veces al error del personal de salud, causando en ocasiones eventos adversos o incidentes, que definimos eventos adversos como aquellos errores que pueden llegar a tener, que pueden causar lesión en los pacientes, o incidentes en aquellos que no causan lesiones. Y según la Organización Mundial de la Salud, se produce a nivel mundial una muerte cada 5 minutos como consecuencia de los cuidados inadecuados. Esto sería más o menos entre 44.000 y 98.000 personas al año. En cuanto a la seguridad del paciente, debe ser considerada como una característica del sistema asistencial y no como una característica individual. Sabemos que es un problema complejo y que es un problema de etiología también multifactorial. La primera medida para intentar mejorar la seguridad del paciente es la creación de una cultura de seguridad. Y el clima de seguridad define lo que sucede en un momento dado y es el componente en realidad medible de esa cultura de seguridad. Sabemos que existen diferentes herramientas para medir la cultura de seguridad del paciente, y una de ellas es la encuesta hospitalaria, que esta encuesta hospitalaria, esas son las siglas en inglés, sería una encuesta hospitalaria sobre la cultura de seguridad del paciente de la Agencia de Investigación de Calidad Sanitaria. Y esta encuesta lo que hace es identificar debilidades en el entorno hospitalario y contribuye a estimular las intervenciones para mejorar la calidad asistencial. Nosotros sabemos que la misma se cuantifica de manera tal que una medida menor del 50% para cualquier categoría, que ahora las vamos a explicar, se considera una debilidad, y mayor al 75% se considera una fortaleza. Sabemos que en Uruguay aún no existe, ni a nivel de pregrado ni a nivel de posgrado, una formación académica en cuanto a la seguridad del paciente dentro de la facultad de la carrera dentro del y que el servicio de neonatología dentro del mismo es referencia del cuidado de muchos pacientes de gran complejidad, la formación en seguridad del paciente se hace sumamente necesaria. En cuanto a lo que decíamos hoy, que las unidades de cuidados intensivos, incluida la unidad del Centro Hospitalario Pereira Rosell, son áreas de riesgo para el desarrollo de eventos adversos, justamente debido a la complejidad y la vulnerabilidad de los pacientes, haciendo más hincapié en los cuidados intensivos y los cuidados intermedios. Y debido a esto es necesario estudiar, fomentar y elaborar estrategias y herramientas para el personal de salud encargado del cuidado de los neonatos
con el objetivo de crear barreras para disminuir estos eventos adversos. Bien. Y entonces el objetivo de nuestro trabajo es describir el clima de seguridad en el servicio de neonatología del Centro Hospitalario Pereira Rosell a través de una encuesta a todo el personal de salud implicado en el cuidado directo de los recién nacidos, a realizarse en el periodo de septiembre a noviembre del año 2020. En cuanto a los materiales y métodos, es un estudio que fue transversal, observacional y descriptivo, y que para la valoración del clima de seguridad del paciente se utiliza como instrumento de medida esta encuesta que nombrábamos anteriormente, que está adaptada al español y está aprobada de forma internacional. La misma es una encuesta que es anónima y que fueron tomados como criterio de inclusión a todo el personal de salud del servicio de neonatología del Centro Hospitalario Pereira Rosell, que está implicado en la atención del paciente, ya sea de forma directa o indirecta, y que concurran diariamente al servicio. En trabajos que nosotros leímos como bibliografía para realizar la monografía, tomaban siempre una muestra significativa de la población si la muestra era mayor al 40%. Nosotros lo que hicimos fue crear 5 grupos según la profesión y las edades, y considerando que la percepción es distinta según el rol que cumplen en la asistencia y también según los años de profesión y de experiencia laboral que tengan los encuestados. La encuesta constó de 68 afirmaciones que estaban agrupadas en 6 categorías, y las 6 categorías son ambiente en su lugar de trabajo, trabajo en equipo, organización y dirección del servicio y del hospital, clima de seguridad y condiciones de trabajo y nivel de estrés. Los encuestados calificaban, calificaban la encuesta según si estaban de acuerdo. Es una encuesta que está hecha en la escala de Likert, que tiene 5 puntos. El punto 1 es que está en desacuerdo con la afirmación, el punto 2 está parcialmente en desacuerdo, el punto 3 es sin opinión definida, 4 es para... Nosotros lo que hicimos fue las afirmaciones que no fueron calificadas, o sea que no se contestaron, fueron designadas con el número 0. Dado que el cuestionario contiene elementos redactados de forma positiva y negativa, de estas 68 preguntas, había algunas que estaban redactadas por la positiva y otras por la negativa. Entonces lo que hicimos fue, a las preguntas formuladas negativamente, se las recodificó para asegurarse de que siempre la puntuación 1 y 2 sea una respuesta negativa, y 4 y 5 siempre sea una respuesta positiva. Lo que hicimos fue, con los datos obtenidos de la encuesta, fueron volcados en una ficha de Excel que estaba prediseñada y fueron convertidos para el análisis en un archivo de SPSS. Se realizó un análisis descriptivo del puntaje de cada una de las 6 categorías de la encuesta, para lo cual se calculó la media y el desvío estándar. Y esto se hizo en el grupo total de participantes, así como para los subgrupos de profesionales y el grupo según los años de profesión. Lo que hicimos fue calcular la media en una escala de porcentaje para que quede más que nada las tablas mejor representadas y más visuales. Y bueno, eso lo hicimos haciendo la media menos 1 por 25. Las variables que nosotros analizamos fueron la profesión y los años de profesión, y se utilizó ANOVA para la comparación de medias de las mismas. Y se tomó un valor significativo de P menor a 0,05. El consentimiento informado se realizó de forma verbal, entendiendo que aceptaban participar de forma voluntaria, y fue realizado el momento de la entrega de las encuestas, que fueron dadas en la mano de cada personal de salud, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2020. Y el proyecto fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación. Y los resultados. Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo voy a hablar de los resultados. Aquí voy a minimizarme. Bien. Bueno, entonces, como dijo Mica, nuestra población objetivo era todo el universo del Hospital Pereira Rosell implicados en el cuidado del recién nacido. Pero como esta era una encuesta voluntaria, nosotros obtuvimos un total de 206 respuestas sobre un total de 357 funcionarios, teniendo una tasa de respuesta global del 57,7%. Que habíamos visto que nuestra muestra en este caso fue representativa. Habíamos visto que representativo en otros estudios lo habían considerado como el 40%.
Tenemos una primer tabla que representa la característica de nuestra población de los encuestados, en donde, como explicó Mica, están divididos según profesión y experiencia laboral, o sea, según años de profesión, y lo que vemos es que los que más respondieron fueron los médicos, me quedó ahí el circulito de neonatólogos, pero son entre los residentes, fueron los que más respondieron, en un 93% del total de residentes, y los que de menos años de experiencia laboral, entre 0 y 5, que bueno, se corresponde un poco, ¿no?, con que los residentes tienen menos años de experiencia y fueron los que más respondieron. ¿Me pasas la siguiente, Mica? Sí. Bien. Entonces, siguiendo con los resultados, tenemos una segunda tabla donde se analizaron para las 6 categorías que explicó Mica, que era ambiente de trabajo, trabajo en equipo, clima de seguridad, organización y dirección, estrés, y me estoy olvidando de una que es clima de trabajo, si no me equivoco, que ahora igual lo vamos a ver, clima de seguridad, ahí va, era la otra. Y bueno, para cada una de esas 6 categorías analizamos la media según los distintos grupos de profesión y según los años de profesión. De esta segunda tabla, lo que vimos es que de esta primera diapositiva lo que tenemos para destacar es que la categoría de ambiente de trabajo fue la categoría con mayor media, para los distintos, tanto para los distintos grupos de profesión como en los años de profesión, tuvimos la media más alta. Y bueno, nada, o sea que ellos para ambiente de trabajo puntuaron más. Después, pasame a la siguiente, Mica. Acá lo que queremos destacar, que una de las categorías con menor media, si bien no fue la peor, pero sí, una de las categorías con menor media fue organización y dirección, que se ve que en auxiliares de enfermería la media fue del 49%, y pasámica, y que la peor fue en condiciones de trabajo, que condiciones de trabajo fue la categoría menos puntuada, y bueno, con las medias más bajas observadas, para licenciado de enfermería y para auxiliares de enfermería de 35,9. Entonces, lo que hicimos en realidad fue ver si había diferencias significativas entre los grupos de profesionales y por años de profesión, que para eso, como explicó Mica, hicimos ANOVA para comparar las medias, y bueno, encontramos diferencias significativas. Aprovecho acá a comentar en esta, por ejemplo, en condiciones de trabajo, que es la diapositiva que está abierta, que se ve diferencias significativas. No especificamos en realidad entre quiénes, porque se vio diferencias significativas entre muchos grupos, y no sabíamos cómo hacer una tabla que quedara prolijo para que no quedara tantos valores de P. Entonces, ese valor de P de 0,01 es en general de que hay diferencias significativas entre cada grupo. Nuestra idea es representarlo por escrito entre quiénes son esas diferencias significativas. Por ejemplo, entre los médicos residentes y los licenciados de enfermería, se puede ver que a simple vista, el médico residente, la media para ellos es 64%, y para los licenciados de enfermería es de 38,8%. Y esta diferencia es estadísticamente significativa. La buscamos y nos da que es estadísticamente significativa. Así nos pasa, como por ejemplo, para otros resultados. Pasa la otra, Mica. En realidad, esto es a grandes rasgos, y para hacerlo más acotado, porque en realidad son muchos los datos, es como, nos pareció que es una encuesta muy rica, donde podemos sacar muchos datos, que lo hicimos más acotado, porque si no, también nos pasamos por de la cantidad de texto y de letra aprobado para el trabajo. Esta tercera tabla la agregamos a lo último, porque en aquellas categorías donde la media
nos quedó más del 50% y menos del 75%, que no podíamos saber si era una debilidad o una fortaleza, quisimos analizar pregunta por pregunta para ver si veíamos, bueno, ¿qué pasaba? Si pasaba que algunos puntuaban muy bien y otros puntuaban muy mal, y por eso se daba que la media nos quedaba en el limbo, como una opinión neutra. Y a su vez también analizamos algunas preguntas de las categorías que fueron las peores puntuadas. Por ejemplo, trabajo en equipo y clima de seguridad no fueron las peores puntuadas, pero nosotros quisimos analizar dentro de estas algunas preguntas que nos explique del por qué no fue una fortaleza para nosotros y por qué tampoco una debilidad. Entonces encontramos, vean ustedes, en las preguntas 18, también eso nos costó bastante, seleccionar las preguntas, porque hay varias preguntas donde encontramos diferencias significativas, y bueno, no podemos, son 68 afirmaciones donde hay mucha información que tenemos que analizar y acotar y ver cuáles incluirlas en nuestro trabajo. Y bueno, vean ustedes que en trabajo en equipo, en la pregunta 18, se ve que dice, las cuestiones importantes se comunican adecuadamente durante los cambios de guardia y turno. Vean ustedes que para los médicos neonatólogos la media para esa pregunta en particular es de 48, sin embargo para el residente es de 73, y es estadísticamente significativo esa diferencia. Entonces, eso también podría explicar un poco de por qué, bueno, en trabajo en equipo tenemos una media cercana ahí al 60% más o menos, en general, de ese ítem, ¿no? Después, lo mismo pasa para clima de seguridad, lo mismo pasa para organización y dirección. Vemos que que hay preguntas, por ejemplo, en clima de seguridad, en la pregunta 38, que dice, conozco los canales adecuados para tratar las cuestiones relacionadas con la seguridad del paciente. Vemos que para los auxiliares de enfermería, la media para esta pregunta es del 55%, sin embargo, para los neonatólogos es del 79%. Y esta diferencia es estadísticamente significativa. Pasa, Mica. Y después, bueno, quisimos hacer hincapié que esta fue la parte donde más se evaluó y se incluyó preguntas, si bien no son una gran cantidad de preguntas, son 3, pero en condiciones de trabajo que es donde estamos, donde las medias fueron las más bajas. También un poco como para ver en qué es donde estamos fallando, para después obviamente cumplir con nuestro objetivo, que es de generar barreras justamente para impedir esto, para mejorar el clima de seguridad y consecuentemente impedir los eventos adversos. Entonces, nada, nos encontramos con lo mismo, de que en realidad acá se ve reflejado en algunas preguntas en particular la media tan baja que tuvimos, como en la pregunta 60 y 61, que la 60 dice que los residentes están adecuadamente supervisados, y la 61 que el personal nuevo de enfermería están adecuadamente supervisados. Y vean ustedes que en estas preguntas individuales, así como se vio reflejado en la media general de esta categoría, también se ve en las preguntas individualmente las medias bajas, más que nada para licenciados y auxiliares de enfermería. Y acá, bueno, es interesante resaltar que hay diferencias significativas entre los grupos, y que entre esos grupos son entre los licenciados y, por ejemplo, residentes, licenciados y neonatólogos. Esto de entre qué grupos hay diferencias significativas, nosotros lo sabemos porque lo analizamos y lo sabemos de memoria, porque escribimos, pero no está reflejado en la tabla, sí lo pensamos reflejar por escrito. Y bueno, hasta acá son nuestros resultados. Estamos en la parte, escribiendo la parte de las discusiones y conclusiones. Más o menos la discusión va a ir un poco por lo que estaba explicando, se me intrincó un poco con los resultados, pero un poco explicar el por qué nosotros creemos que en algunas cosas vemos fortalezas, que en algunas cosas vemos debilidades, que en algunas cosas es como neutra la opinión que se ve reflejado en las preguntas nuestras individuales.
y nada, ya de por sí podemos concluir que nos parece que es muy útil la encuesta para valorar lo que es el clima de seguridad, y que estaría bueno que esto se siguiera haciendo como para ir comparando también, para ir evaluando nosotros mismos, ver si lo que nosotros hacemos eh, sirvió, si logramos mejorar en lo que estamos mal. No, y también otra cosa es que en el año 2012 fue, Dani. Sí, 2012. Sí, en el ¿no? 2012 el anterior. Ahí va, en el año 2012 se hizo una encuesta, o sea, se hizo la misma encuesta, lo que sí los datos se procesaron de forma diferente. Entonces también uno de nuestros objetivos era poder comparar la encuesta del año 2012 con la encuesta que nosotros realizamos ahora y los resultados. El tema es que también al procesarse los datos diferentes, tenemos ahí problemas de metodología para poder comparar un estudio con el otro. ¿No me mostrás los objetivos de nuevo? Nosotros, a ver, pusimos un objetivo general grande, tenemos otros específicos. Claro. No, seguramente porque tiene objetivos específicos, porque cuando, a ver, el objetivo es describir el clima de seguridad del servicio, no evaluar la encuesta, ¿no? Eso está claro. No. Si Sí. si la encuesta es una herramienta o no, supongo yo, digo, en la introducción fueron mostrando, y seguramente está bien aclarado, que la encuesta está validada, eso ya lo dijeron ustedes, que está validada y que por tanto es efectiva para evaluar, para describir el clima de seguridad. Entonces el objetivo es describir el clima de seguridad. Y por tanto, en los resultados y sobre todo en la conclusión, en la discusión, pero sobre todo en la conclusión, tiene que aparecer cuál es el clima de seguridad que ustedes pueden describir. No sé si me explico. El objetivo tiene que tener una respuesta, la pregunta tiene que tener una respuesta, así sea buena o mala, pero tiene que tener una respuesta, y que es justamente que ustedes puedan la pregunta es cuál es el clima de seguridad en el servicio de neonatología, o cómo es el clima, mejor dicho, no cuál, cómo es el clima, y bueno, en la conclusión tiene que verse reflejada. No si la encuesta es buena o es mala para valorar esto. Porque fue lo último que vos dijiste ahí al final, Daniele. Claro, sí, se No, entiende, se entiende. ¿no? Al final de esto no es para ver si la encuesta es buena o mala, sino para ver, sino justamente utilizar la herramienta que ya ustedes ya está validada. ¿Tá? Es un trabajo que ya está terminado, que está en el análisis final, están en la parte de ya analizar los resultados, supongo yo que están en la discusión, y que es un trabajo de esos que uno cuando lo va a leer, el autor tiene que esforzarse por hacerlo grato a la lectura. Lo digo con todo respeto y con todo, digo, porque uno quiere que le lean el trabajo, que lo lean. Y si uno se encuentra con una sumatoria de gráficos, tablas, es difícil. Entonces, ya sea, las tablas tienen que estar porque forman parte del trabajo, pero en el texto tienen que encontrar nichos claros donde ustedes pongan lo que encontraron en cada uno, lo que leyeron de cada uno. Porque si no, les pasa que este bruto trabajo, el lector le cuesta leerlo y le cuesta entender. Recuerden que uno de los objetivos es la reproductibilidad, eso creo que está garantizado, pero de todas maneras, dentro de la reproductibilidad está cómo lo leen al trabajo, y eso cómo ustedes lo leen, cómo ustedes extraen los resultados y los plasman en el papel, eso es importante. Importante para que tenga el valor, para que se vea bien representado. Bueno, no tengo mucho para agregar, creo que, obvio que está bárbaro, me encanta este tipo de cosas, están buenísimas, tiene muchísimo trabajo de campo arriba, porque el análisis de todas estas variables es enorme, entonces, da mucho trabajo. Yo creo que
más que el análisis de esto, es una recomendación como lector nada más del trabajo, es que traten de tener nichos dentro del texto, ya sea en la discusión o mismo en los resultados en la discusión, nichos donde ustedes pongan lo que vieron del trabajo. Es decir, que yo cuando voy leyendo digo, mirá, acá encontraron esto, está bueno. Y no todo un mamotreto de resultados que uno realmente le pierde el hilo después. Es un comentario nada más de aporte, comentario positivo, digamos, para el trabajo. No sé, Tami o Juan o quienes, Sí. el resto de los chiquilines. Yo, primero felicitarlas porque nunca hacemos trabajos transversales y es bastante original, está bueno. Y lo que decía Fernando, a mí no me quedaba muy clara la pregunta, o sea, yo en objetivo capaz que al poner eso de escribir el clima de seguridad, también pondría para qué, no sé, para generar un cambio, o sea, ¿no? Pondría cuál es mi objetivo también de describir ese clima de seguridad, para qué lo quiero. Porque la encuesta después obviamente es muy larga, tiene muchos ítems, y cada ítem va a ser lo que va a valorar después globalmente el clima de seguridad. Pero como decía Fernando, se puede perder un poco tanto dato, y capaz que estaría bueno ser un poco más específico con la pregunta. Creo que no quedaba muy claro. Y para la discusión también les va a ser más fácil describir todos esos datos que tienen en la tabla, ¿no? Si tienen una pregunta más clara. La fortaleza que me pareció de este estudio que está bueno es el instrumento que usaron de encuesta, o sea, que es una encuesta internacional que está aprobada, o sea, internacionalmente, que puede ser reproducible por cualquier persona que se informe sobre ese instrumento, y que la tienen que, no sé si en su manuscrito está bien descrita, pero como decía Fernando, tienen que, bueno, poner toda la evidencia porque este estudio no tiene como objetivo demostrar su efectividad, entonces eso tiene que estar todo escrito. Bueno, y después lo otro sí, de las tablas, mejorar un poco el diseño, sobre todo lo del valor P, que no quedaba muy claro. Sí, Claro, dale, por favor. O sea, si Dale. ustedes lo explican, o sea, entiendo lo que dicen, pero tal vez cada valor... Lo del valor P se nos complicó bastante, porque Sí. nosotros analizamos el ANOVA o sea, hicimos como un valor P general para ver si entre esos 5 grupos había diferencias significativas o no, pero claro, después queríamos saber entre cuáles eran los grupos. Y esos datos los tenemos, entonces sabemos dónde está sabemos entre quiénes son las diferencias. Pero, ¿qué pasa? En algunos casos, a ver, en aquellos donde por ejemplo, ¿no? Hay, más que nada para las preguntas, donde el valor P es de 0,001, vimos que había diferencias entre licenciado en enfermería y auxiliar, licenciado en enfermería y médico residente, licenciado en enfermería y médico neonatólogo, o sea, como que diferencias en 4 o entre 5 o entre muchos. Y cómo poner tanto numerito uno al lado del otro, ¿entendés? En la tabla. Sí. Eso nos generó bastante problemas y dijimos, bueno, datos, sí. una opción que se nos ocurrió es poner como que el P general de todos, de que se vea que hay diferencias significativas, que eso llame la atención de que realmente hay diferencias y que uno vaya al texto a buscarlo entre quiénes son esas diferencias. Sí, lo que tienen ahí es el resultado global de la ANOVA, que les dio significativo, y que es eso. Y después en el texto, claro, en el texto si hacen una tabla con todos esos resultados, es inleíble. Entonces, en el texto, ustedes van a elegir. Lo intentamos, lo hicimos y quedó horrible. Claro. Sí, claro. En realidad, sobre todo para que se puedan elegir los extremos, es decir, en este caso los que tienen aquellas preguntas que tienen mayor diferencia y explicar eso, eso puede estar bueno. Un poco a eso me refería yo cuando decía tener nichos lugares donde uno va a poner en los resultados lo que uno quiere mostrar del estudio. Por ejemplo, esta es una cosa, el 73% o la media, sí, 73% de los médicos, la medida de porcentajes, el médico residente parece que los cambios se comunican bien, y la enfermería dice que no, el neonatólogo dice que no se comunican bien. Entonces,
Esas cosas están buenas, porque después esto lo van a tener que ir a discutir. Todo lo que ustedes pongan en los resultados lo van a tener que ir a discutir en la discusión, y les va a quedar una discusión enorme, y la mayoría de cosas subjetivas, porque ustedes no tienen forma de dónde agarrarse de por qué es esto. Ustedes tienen una impresión personal de por qué es, pero no una cosa definida y objetiva de por qué se da esta respuesta. Entonces, ahí tienen una cosa sobre la que trabajar, sin duda, sin duda. Bueno, Bárbara, no sé si alguien más quiere hacerles un comentario. Está bien avanzado, la verdad que está bien avanzado. Supongo yo que en la discusión van a tener un tiempito ahí para escribirla, les va a dar trabajo. Y lo otro que quería decirles es que no se enloquezcan con el valor de P. El otro día lo hablábamos con la gente de bioestadística. No se enloquezcan con el valor de P, porque el valor de P es eso nada más, es el valor de P. Y si uno puede tener una pregunta que es muy pobre y tener un valor de P significativo, y la pregunta sigue siendo tan pobre como cuando, no importa el valor de P, lo que importa es el valor de la pregunta, el peso que tiene la pregunta en cuanto al objetivo en cuanto a lo que están estudiando. ¿Me explico? Digo, puede que una de estas preguntas le dé ser significativo. Bueno, sí, la gente opina distinto, va a ser el resultado. La gente piensa distinto. Pero que la gente piense distinto en aspectos fundamentales del manejo de un recién nacido, eso sí tiene peso. Y es ahí donde hay que ponerle la lupa, como dice el profesor. Claro, siempre los valores P hay que ponerlos en el contexto, ¿no? Para lo cual es la importancia. Sí, el valor de P hay que ponerlo en el contexto, tal cual. Bueno, ¿alguien más quiere opinar para este trabajazo que tienen acá? Las tutoras no están, las dejaron solas, me parece, ¿no? ¿Quiénes son las tutoras? Tutoras son las dos. Igual nosotros no les avisamos, porque creímos que era entre nosotros la cosa. Es entre nosotros, sí, no, es entre nosotros. Está bien. No Está sé. bien. Está perfecto. Bueno, bárbaro, un lujo. Bueno, si nadie tiene comentarios. Buenísimo. Creo que le tocaba a Nacho y a Maxi, ¿puede ser? Hacemos ellos y paramos porque ya llevamos 1 hora, creo, ¿no? Bueno, después le tocaba a un grupo más, lo que pasa. Y bueno, lo pasamos para No, Mica está acá y quiere decirlo. ¿Qué? Vicky, diga. ¿Qué? ¿Qué pasó? No hay problema. Vicky dice que quiere seguir, que lo quiere decir, que se quedó No, acá. No, o sea, si no hay más tiempo, lo hacemos el próximo. No. Yo Pero no igual tengo... es cortito lo nuestro con Lisa. Bárbaro, no hay problema. Como quieran, pero está. Yo me quedé, pero tan importa, o sea, no pasa nada. Lo hacemos. Ay, perdón. Dale. Como quieran. Ustedes díganme. Seguimos igual, así no perdemos más. Dale, sigamos, así podemos hacer todo. Hola, Bueno, los buenas tardes. escuchamos. Dale, Nachito. ¿Cómo andan? Ahora Maxi comparte. ¿Cómo andan? Voy a presentar un poquito con Nacho lo que sería el estudio que hicimos, que lo que estuvieron con nosotros también fue Elena Sobrero y Mario Moraes como supervisores nuestros. A ver si puedo compartir ahí. Bien, y el título en realidad de nuestra investigación es la autodeclaración del consumo de marihuana y tabaco, alcohol y derivados de cocaína en embarazadas en el año 2016 y 2020 en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Este estudio también se hizo en el año 2016, que también estuvo supervisado por Mario y Elena, y la idea era comparar en el año 2020 los valores que habían tenido en ese entonces con el año pasado. Bueno, un poquito de lo que es la introducción, que para este estudio en realidad que desde hace años en Uruguay se incorporaron nuevas leyes que regulan el consumo de tabaco, alcohol y cannabis
a partir del año 2008, que se aprobaron ley para la regularización del consumo de tabaco. Luego en el año 2014, que Uruguay fue el primer país en Latinoamérica en legalizar el cannabis. Y por último, en el año 2019, que se aprobó una ley para prevenir el daño asociado al consumo problemático de bebidas alcohólicas. Y en realidad, concretamente, el objetivo nuestro era evaluar la prevalencia de la autodeclaración de consumo de marihuana, tabaco, alcohol, cocaína y derivados de esta, y su evolución temporal en los años 2016 y 2020, relacionados a estas leyes que regulaban estas drogas, y ver si había habido un cambio en el consumo de las embarazadas. Bueno, como metodología, en realidad fue un estudio observacional, descriptivo, transversal, que fue en el periodo de junio y agosto de 2020, que se incluyeron todas las pacientes que tuvieron un parto o un puerperio inmediato en el Hospital Pereira Rosell. Junto con este estudio se realizaron entrevistas a cargo de estudiantes de sexto año de Facultad de Medicina, y que hicimos también con Nacho. Y como criterio de exclusión, se tomaron madres que habían tenido recién nacido, que fueron menores a 35 semanas de gestacional, embarazo múltiple, infección congénita que tenía afectación en el sistema nervioso central, malformaciones congénitas mayores, o recién nacidos expuestos a infección por HIV o con bajo peso nasal. Y se optó como estos criterios de exclusión, ya que se habían tenido en cuenta en el trabajo anterior, para poder tener mejor correlación con los valores que tenían antes. Y también otras cosas que se tomaron en cuenta fueron variables sociodemográficas, para estudiar lo que era la edad materna, el estado civil y el nivel educativo, para poner también un poco en contexto. Luego de la metodología, los datos que tuvimos se procesaron en una planilla de Excel y se analizaron por el paquete estadístico StatB11. Se realizó un análisis estadístico descriptivo de contraste de hipótesis. Las variables cualitativas fueron expresadas en frecuencias relativas y comparadas con prueba de chi cuadrado, y se trabajó con un nivel de significación del 5%. Las variables cuantitativas se resumen como media de video estándar, y los contrastes de hipótesis se realizaron por prueba de test-tube. Bueno, un poquito de los aspectos éticos. Este proyecto se registró como una investigación que involucra a seres humanos. En Uruguay, en el Ministerio de Salud Pública, se presentó el protocolo en el Comité de Ética del Hospital Pereira Rosell, y dado que es un estudio observacional, no tuvimos intervención sobre los pacientes, pero se realizó un consentimiento informado de las encuestas que se le fue haciendo a cada madre. Y se otorgó un número aleatorio en cada paciente para no poder identificarlos luego. Y acá tenemos un poquito... ¿Querés que siga yo, Maxi? Bueno, en realidad nosotros lo que hicimos fue comparar y seguir el estudio hecho por Mario y Elena, que venía desde 2013. En realidad nosotros lo que hicimos en este estudio fue comparar las muestras entre 2016 y 2020. En realidad las muestras más o menos fueron similares. En el 2016 tuvimos un N de 258 y en 2020 un N de 305, que más o menos correspondía a la población, que era un porcentaje de la población que nace todos los años. Y bueno, nosotros, que no lo contó Maxi, usamos Google Drive, en realidad, o Google Forms, no sé cómo es bien el programa, que en realidad genera todo un cuestionario en el cual nosotros vamos llenando a medida que le vamos preguntando a las madres. Y de ahí ellos mismos nos saca gráficas y tablas de la misma encuesta. Por eso también capaz que le puede servir a alguien en el día de mañana para generar su estudio. Fueron mucho más sencillo después de armar las tablas. De lo que vimos nosotros, por ejemplo, de la tabla 1, que nosotros vimos los aspectos sociodemográficos, vimos que nuestra población se encuentra principalmente en las edades entre 18 y 34 años, algo que era esperable por la población que vemos todos los días, que la mayoría en su estado civil
vivía con su pareja, pero no era casada, y en segundo término estaba soltera, era una madre soltera, que el nivel educativo, la mayoría de las madres había realizado secundaria o había cursado algún año de secundaria YouTube. Lo que sí vimos es que había muy poca cantidad de madres que habían llegado a nivel terciario. Lo que sí habíamos visto un aumento en ese sentido entre el año 2016 y el 2020. Y bueno, que vivía con su pareja, la mayoría vivía con su pareja. Dentro de lo que sí vimos que lo que había mayor consumo dentro de nuestro estudio era el tabaco, que es la tabla 2, que es la que tenemos a la derecha, que en realidad vimos una disminución del consumo activo del tabaco, que aunque no es significativo con el valor P, vemos que sí hubo una disminución, que pasamos de un 44,6% en 2016 a un 36,7% en 2020, y que también tuvimos un aumento de la exposición pasiva al tabaco, que ese sí nos dio valores significativamente. Del consumo de alcohol, lo que sí vimos es que hubo una disminución del consumo de alcohol, pasamos de 35,3 a 10,5. Nosotros, no lo dije antes, pero bueno, el consumo de tabaco pensamos que la disminución fue en base a las políticas públicas que se fueron generando en estos años, con todo lo que es la ley del marco del tabaco, que no se puede fumar adentro de los espacios cerrados, y obviamente el aumento de los impuestos. Y bueno, del consumo del alcohol también lo mismo, que por la implementación de las medidas públicas ha bajado drásticamente, que la última ley fue en 2019. Además, sabemos que a nivel internacional y en nuestro país, con la Junta Nacional de Drogas, en la población que nosotros estamos en el Pereira Rosell, que es aproximadamente entre los 19 y los 35 años, que fue donde nos dio la mayor cantidad, tenemos el mayor índice de consumo en esas edades, y por eso es que creemos que esta política pública sirvió para mejorar y disminuir el consumo. Otra de las cosas que vimos, que también fue significativo, es que disminuyó los estados de embriaguez, que en 2016 tuvimos un 3,8% de la población, mientras que en 2020 solo tuvimos una persona que tuvo un estado de embriaguez, o por lo menos que lo declaró. Pásame, Maxi. Acá pasamos a la tabla 4, en realidad teníamos más tablas, pusimos las que eran más importantes para no extendernos demasiado. En esta tabla, que es la tabla 4, vemos las otras 3 drogas que estuvimos viendo, que es la marihuana, la cocaína y la pasta base, que ahí lo que vimos, que capaz que quedó un poquito extensa, la podíamos haber hecho un poquito más corta la tabla, la dividimos en las preguntas que nosotros hacíamos en cuántas oportunidades se consumía cualquiera de estas 3 drogas, que eran experimental, en semanal, mensual o diaria. Y lo que vimos de la marihuana, que en realidad era lo que más nos interesaba ver, con toda la política que se implementó de 2014 en adelante, era ver si esto tener la marihuana o las políticas públicas había aumentado el consumo o la autodeclaración. Que en realidad lo que vemos, que en 2016 tuvimos un total de 107 mujeres que declararon que habían consumido en algún momento de su vida, haber consumido marihuana, mientras que en 2020 tuvimos 113, viendo un aumento en el consumo. Acá no pusimos, porque la tabla no lo muestra, pero abajo había un recuadro en el trabajo que habla de que todo el valor P es significativo, es menor a 0,001. Y después lo otro que vimos dentro de la marihuana es que durante el embarazo vimos una disminución también del consumo. Vemos que en 2016
durante el embarazo tuvimos 28 mujeres que consumieron, mientras que en 2020 tuvimos solo 16 mujeres que siguieron consumiendo durante el embarazo. Eso habla de que las políticas públicas han hecho que haya aumentado la autodeclaración del consumo, pero a su vez se ha hecho una concientización y han disminuido las mujeres el consumo de marihuana desde 2006 a 2020. Si lo viéramos también, que acá no lo puse, pero nosotros también lo estuvimos viendo con el mismo estudio que se realizó en 2013, esto realmente ha bajado drásticamente y tiene mucho más significancia. Después, lo que veíamos en la cocaína es que también hubo un aumento de la autodeclaración. Vemos que durante 2016 solo 8 personas declararon que consumían cocaína, mientras que en 2020 21 personas, o mujeres, fueron las que declararon haberlo consumido. Eso también puede verse con el tema de que al hablarse más de lo que es las drogas, con el tema de la ley de la marihuana, puede llevar a que otras drogas sean más declaradas y se vea como algo más habitual. Y después con la pasta base realmente no vimos cambios significativos en lo que hablaba. Más o menos en 2016 7 personas declararon haber consumido, mientras que un total de 3 declararon haber consumido en 2020. Así que bueno, Maxi, pásame a las conclusiones. Entre los años 2016 y 2020, es un poco más o menos lo que fui hablando con las tablas, se observó un aumento significativo de la autodeclaración del consumo de marihuana antes del embarazo, y a su vez se observa una disminución en la autodeclaración durante el embarazo entre los dos periodos. Con respecto al alcohol, una disminución de la declaración del consumo del mismo durante el embarazo. En el año 2020, el consumo de tabaco disminuyó en mujeres embarazadas, pero no significativamente, y la autodeclaración sobre el consumo de cocaína antes del embarazo aumentó en el año 2020 con respecto a 2016, pero el consumo disminuyó durante el embarazo. Y el consumo de derivados de cocaína disminuyó antes y durante la gestación entre los años 2016 y 2020. Y bueno, tenemos la bibliografía. No sé si Maxi o alguien nos quiere hacer alguna pregunta del estudio. En realidad nosotros ya lo finalizamos el estudio, y en realidad lo que estamos haciendo ahora es comparando y evaluando entre 2013 y 2020 el mismo estudio. Y una de las cosas que vimos también que en el año 2016 y 2020 tienen en común, que siempre pasta base, cocaína, marihuana, siempre durante el embarazo baja también drásticamente el consumo de esta sustancia. Bien. ¿Tami? Sí, fue un trabajo bastante duro, por decir de alguna manera, en la recolección de datos, porque fuimos, entre esos 3 meses, íbamos a buscar, obviamente con el consentimiento de la madre, hacerle el cuestionario. Eso llevó mucho tiempo de trabajo, y también a veces teníamos el problema de que al ser habitaciones dobles en el alojamiento, teníamos el sesgo de que algunas madres no querían comentarlo, o a veces teníamos que pedir que el acompañante se fuera porque no querían comentarlo del todo, y ese puede ser un posible sesgo que tuviéramos en el estudio. Tratábamos de que estuvieran solas las madres, por eso íbamos generalmente en la tarde, que era donde había menos gente en el alojamiento. No, yo creo que en primer lugar felicitarlos por participar del trabajo. Es un trabajo grande. Felicitarlos en primer lugar antes que nada. Creo que sí, entiendo perfecto que tiene un esfuerzo enorme de trabajo de campo, y después un esfuerzo de análisis, pero creo que el trabajo es muy importante. De todas maneras, yo les voy a dar lo que con respecto a esta actividad que nosotros tenemos pensada. Este es un trabajo que ya está terminado. En esta actividad lo que teníamos pensado era, este es un trabajo que ustedes toman de que ya venía, que se había hecho previamente, que es válido comparar los resultados en dos momentos diferentes. Ustedes lo toman y obviamente utilizan la misma metodología
y la misma, y obviamente el estudio estadístico tiene que estar en consonancia con el estudio, con los trabajos previos. Eso hace que el ejercicio de generar, de pensar las preguntas, de pensar la metodología, de establecer la estadística, queda acotado porque ya hay un trabajo previo al cual hay que referirse. Yo no estoy minimizando para nada el trabajo de ustedes, al contrario, esto es un bruto trabajo. Lo que quiero decir es con respecto a lo que me parece a mí que es, que deberíamos, que me parece a mí que es más didáctico, digamos, en esta instancia en la cual estamos. Creo que ustedes tienen cualquiera de los dos, o juntos, perfectamente, sé que están trabajando en otros estudios, en otros trabajos también. Nacho tenía un proyecto de aminofilina, probablemente Maxi también. Entonces, creo que este trabajo, lo que acaban de presentar, muestra un trabajo consumado, precioso trabajo enorme, con conclusiones espectacular. Me queda la duda de ustedes, Nacho y Maxi, cómo se desenvuelven o cómo se desenvolverían para generar un trabajo plantearse. Creo que incluso yo no creo que leí algo de los autores, pero creo que la estadística la hizo la gente de bioestadística, si no me equivoco. ¿Es así, Nacho? No, en realidad la hicimos nosotros, o sea, usamos los mismos criterios que estaban Claro, perfecto. O sea, en los estudios anteriores, pero sí la hicimos nosotros con el programa Strata B11, si no me equivoco. El que ellas usaron, perfecto. Sí. Bárbaro. No, ¿sabés por qué? Porque por el lenguaje que usaban en el manejo estadístico ya se veía que había un perfil bioestadístico ahí que en general no es muy común que se vea, por lo menos en nuestro medio, no es muy común que se vea. Que la metodología estaba muy bien escrita. La metodología estaba bárbara. De todas maneras, me parece, chiquilines, yo no estoy criticando el trabajo ni el trabajo, al contrario. ¿Qué voy a criticar? Lo que quiero decir es que yo pensaba en otro tipo de actividad en la cual ustedes pudieran, ustedes mismos, desarrollar la idea, la pregunta, la metodología, incluso pensar en qué estadística usar. Esto está bárbaro, digo, no tengo nada para agregar. Creo que lo único, mirá, que pensaba cuando iban diciendo, además de las conclusiones que sacaron, que ustedes sacaron los datos entre 2016 y 2020 y hay un enorme factor que apareció de improviso, que fue la pandemia. La pandemia les pegó en ese año 2020 y por tanto ese es un factor que seguramente debe haber influido, es imposible de analizar, pero les cambió a lo que eran los años previos, y ustedes van a analizar con 2013 también, porque ahí la pandemia puede haber aumentado o disminuido, pero es un factor que ustedes no pueden manejar y que se les apareció de la nada y se les presentó en ese periodo de tiempo en que ustedes estaban analizando esto, porque hay mucho conductual acá en cuanto a el consumo de drogas, el consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol, hay mucho conductual y obviamente la pandemia tuvo un impacto en lo que tiene que ver con las conductas de las familias y de las embarazadas, por supuesto. Así que bueno, nada, era eso lo que yo tenía para comentar. ¿Está publicado este estudio? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Está publicado este estudio ya? No, es que en realidad lo vamos a publicar ahora, sí. Vamos a realizar esa publicación. Y con lo que decía Fernando también es que, como vos decías, también estamos hablando con Tamara y contigo el tema de la aminofilina, pero claro, estaba terminando este trabajo para poder empezar el otro, así que ahora ya me aprobaron también el comité de ética y vamos a arrancar con eso. Y perfecto. Creo que Maxi también. La idea es que ustedes utilicen, puedan generar ejercicio de preguntarse cosas y intentar responderla a través de una metodología que ustedes mismos la piensen. Vaya ya que después venga gente y le acomode o desacomode lo que ustedes pensaron. Bueno, un lujo, bárbaro, buenísimo. Lo único que, no sé si la entrevista la tienen como en anexos o algo, porque tienen que poner qué entrevista hicieron. Bien, eso no lo sabía. La tenemos, si la entrevista tendría que averiguar cómo
O sea, pueden poner en los anexos siempre se tienen que poner los instrumentos con los cuales se realizaron las medidas de las variables, ¿no? Y pueden poner las preguntas, o sea, el formulario, ¿no? Bien, bien. Eso realmente no lo sabía, pero está bueno. Y lo mismo lo que me dijo Fer con el tema de la pandemia, yo por lo menos, no sé si Maxi, pero yo tampoco lo había pensado en ese sentido. Y me parece que está tenido tanto en cuenta. Para agregarlo a la En la discusión. discusión pueden agregar eso, sí. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, si quieren terminamos con el último grupo rápido. Bien. ¿Vos compartís, Vicky? Perdón que me llamó mi señora esposa y como ¿Se escucha bien? hay que responder. Decirle que Alto y fuerte, Maslía. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. ¿Ahí sí? Sí, sí. ¿Qué me decía Fernando, perdón? Que se te escucha alto y fuerte, Maslía. Dale. Ah, sí, cómo no, como siempre. No, en realidad lo nuestro, a ver ahí, ¿se ve bien, no, la pantalla? Sí. No, lo nuestro en realidad con Lisa es sobre todo el proyecto, digamos, de monografía. Estamos como recién en el arranque, ¿tá? Digo porque no va a haber tanta cosa como capaz que hubo en las anteriores. Pero bueno, capaz que estamos también como a tiempo para que nos den como más sugerencias en esta etapa más del principio, ¿tá? Que recién ayer empezamos a recolectar algunos datos. Exacto, la idea es que puedan tener nuevas ideas y ya empezar. Bien. Está bastante pobre todavía. Está bastante pobretón todavía, pero va a quedar lindo. No se me achique de entrada. Pero va a quedar lindo, va a quedar lindo. Arranco, Vicky. Dale. Vos vas pasando. Dale. Bueno, nuestro proyecto es sobre las complicaciones perinatales en embarazos múltiples desde la implementación de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida entre el 2015 y 2020 en el Hospital Pereira Rosell. Los investigadores somos nosotras dos, Juan Pablo y Claudia Millán. Bueno, nosotros planteamos para presentar acá nuestras hipótesis cuáles eran, y como hipótesis nula pusimos que no existían diferencias de complicaciones perinatales en los embarazos múltiples de forma espontánea con respecto a los que son productos de terapia de reproducción asistida desde la implementación de la ley entre el 2015 y el 2020. Nuestra hipótesis alternativa era que había un aumento de las complicaciones perinatales en embarazos múltiples productos de TRA con respecto a los espontáneos desde la implementación de la ley. Como justificación, el planteo del problema es que existen en el mundo aproximadamente 80 millones de parejas con problemas de fertilidad o de concepción. 15 de cada 100 parejas no logran la fertilidad o no logran llevar a término un embarazo. En Uruguay se estima que aproximadamente un 20% de la población es infértil. En esta población pueden beneficiarse de las técnicas de reproducción asistida, y luego de la implementación de la ley aprobada en el 2013 se ha visto un aumento de las gestaciones mediante las técnicas de reproducción asistida, y la ley lo que abarca son las técnicas de baja complejidad como la inducción de la ovulación, la inseminación artificial, y las de alta complejidad como la fertilización in vitro y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. De lo que habla la ley también es de quién apoya estas técnicas, que en la mayoría de la alta complejidad es el Fondo Nacional de Recursos, que son las cosas que más cambiaron en esta última ley. Se ha visto un aumento en el número de gestaciones múltiples desde el éxito de la terapia de la reproducción asistida desde la década de 1970, y es sabido que el embarazo múltiple tiene peores resultados perinatales si se asocia con mayor incidencia en pretérminos, bajo peso al nacer, la preeclampsia, la diabetes gestacional y el óbito. Y lo que hay es una evidencia de que los embarazos únicos, productos de fertilización in vitro, se ven asociados a peores resultados perinatales, y sin embargo la evidencia es controversial cuando se compara con los resultados perinatales de embarazos múltiples espontáneos versus los productos de TRA. O sea, hay una
o sea, hay estudios que hablan de los embarazos únicos, pero no hay muchos resultados de cuando se comparan los embarazos múltiples. Y en el Hospital Pereira Rosell no contamos con datos sobre los embarazos mediante TRA ni datos sobre embarazos múltiples productos de reproducción asistida. Bueno, ahora en cuanto a los objetivos del estudio, el objetivo principal es comparar los resultados perinatales de los embarazos múltiples espontáneos versus los productos de las técnicas de reproducción asistida que nacieron en el Pereira, ¿tá? En el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2020, desde que se implementó la ley que regula las técnicas de reproducción asistida en Uruguay. Dentro de los objetivos específicos, uno es calcular la incidencia a cada 1000 nacidos de embarazos múltiples en el Pereira desde el 2015, ahí a la fecha está mal, sería a la fecha que nombramos anteriormente. Discriminar el número de embarazos múltiples productos de las técnicas de reproducción asistida y espontáneos en el Pereira, conocer qué tipo de técnica de reproducción asistida se usó en cada gestación y discriminar entre alta y baja complejidad. Describir las complicaciones perinatales como bajo peso al nacer, hemorragia intracerebral, leucomalacia periventricular, sepsis precoz y tardía, malformaciones e ingresos a la unidad en embarazos múltiples asociados a las técnicas de reproducción asistida con respecto a los espontáneos, y después conocer los resultados de embarazos múltiples en cuanto a morbo y mortalidad según la técnica de reproducción usada. De la población analizada, son las gestaciones y nacidos vivos de embarazos múltiples espontáneos y productos de técnicas de reproducción asistida que nacieron en el Pereira Rosell. Tenemos los criterios de inclusión, son las gestaciones y los recién nacidos vivos de embarazos múltiples espontáneos y los productos de las técnicas de reproducción asistida, y los de exclusión serían los neonatos gemelares nacidos en otro centro asistencial. Del diseño y la metodología, en cuanto al tipo de estudios, va a ser un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo de casos y controles mediante la revisión de historias clínicas, realizado en el Pereira Rosell en el periodo comprendido, que ya lo dijimos anteriormente, entre el 1 de enero del 2015 y 31 de diciembre del 2020, y se definieron dos grupos de estudio. El grupo 1, que incluyó los embarazos gemelares espontáneos y recién nacidos durante el 1 de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2020, y el grupo 2, que incluyó los embarazos gemelares y neonatos productos de las técnicas de reproducción asistida en el mismo periodo ya mencionado, ¿tá? Y estos embarazos ingresados siempre en el Pereira Rosell. En cuanto al análisis, las variables que vamos a analizar son durante el embarazo y otras en los recién nacidos. Dentro de las variables en el embarazo van a ser la edad materna, la incidencia de preeclampsia y eclampsia, placenta previa, rotura prematura de membranas, tasa de óbito, edad gestacional nacimiento, y después en los recién nacidos las variables van a ser bajo peso al nacer, ingresos a la unidad de cuidados intensivos, o intermedios, hemorragia intracerebral, leucomalacia periventricular, sepsis precoz y tardía y malformaciones, ¿tá? Y la base de datos, digamos, donde recolectar, los datos, valga la redundancia, van a ser las historias clínicas neonatales maternas y el sistema informático perinatal. Y acá mostrando un poco los anexos, como la tabla, que es ahora un poco más en lo que estamos llenando estas tablas, está en las columnas, vemos las variables a medir, y en las filas la unidad muestral, digamos, o sea, los pacientes. ¿Tá? Y son las distintas, pusimos distintos, a ver si ven por acá. Ahí van las columnas feto 1, feto 2, feto 3, feto 4, ¿tá? Que acá pusimos solo esta igual. Estas serían las tablitas con todas las variables a medir. Y los aspectos bioéticos, que va a ser aprobado por el Comité de Ética e Investigación del Ministerio de Salud Pública, y que no se solicitó en este caso consentimiento informado a los padres, dadas las características del estudio. Y por ahí cerramos. Bárbaro. ¿Tami? Está muy lindo el estudio, me gusta la idea. Yo le agregaría capaz que ver el crecimiento también sería interesante. Pueden hacer las medidas antropométricas al alta o algo, porque eso también estaría bueno verlo, ¿no? Sí, Y sería después, bueno.
en una segunda instancia, o sea, este trabajo lo haría así como al corto plazo, ¿no? Y después podrían hacer una corte de seguimiento de estos niños en el largo plazo y ver neurológicamente también si hay diferencias entre los dos grupos. Me parece que eso estaría bueno también. Capaz que lo haría como un segundo trabajo, ¿no? Es que estuvo en un principio, lo pensamos como para pero claro, se nos iba como mucho, o sea, Además, muy largo, entonces... Porque ustedes tienen niños que nacen en el 2015, ¿no? Esos son los más viejos, digamos. Claro. Esos ahora están en la etapa escolar, ¿no? Más o menos. Sí. Pero los otros no, los de 2020 no. Entonces, esos no nos entran, claro. Eso, no, yo lo dejaría para una segunda instancia, estaría muy bueno, me parece. Sí. Y a mí me parece muy interesante también, la verdad que, recién un comentario aparte, ahora que yo le decía a Tamara, ¿vos qué opinás? Y Tamara, parecemos los de Masterchef, los otros, ¿no vieron Masterchef? Probando. Pero es un detalle. No, me parece muy interesante, la verdad que yo, bárbaro, yo la verdad que no me he puesto a pensar en la incidencia que podría tener en el Pereira-Rosell la terapia de reproducción asistida. Me parece que sí tuvo muchísimo impacto a nivel privado, pero a nivel público no sabía si se estaba haciendo y sé que se está haciendo, pero no sabía la incidencia. Así que me parece bárbaro que lo estudie. El trabajo creo que está bueno. No sé cómo van a hacer, tengo algunas dudas con respecto al trabajo. Una es, con respecto a las variables que van a medir en el recién nacido, no sé por qué no poner todas las variables clásicas de la evolución del recién nacido. No sé por qué no poner... Recuerden que la prematurez es una de las principales complicaciones que tiene el embarazo gemelar o el embarazo múltiple, y solamente la prematurez y la incidencia de prematurez en un grupo y otro creo que podría ser un valor. Por ejemplo, si ustedes, a mí se me ocurre, si sacan que unos llegan a más tardíamente, más tarde que otros en el embarazo, es decir, avanzan más en el embarazo que otros, eso me parece un dato interesante. Y no sé por qué no poner el resto de las variables, por qué no poner mortalidad entre un grupo y otro, enterocolitis, broncodisplasia. Afusiones, Sí, claro, no están ahí, pero en la tabla las tenemos, Vicky, sí. Está perfecto. Y sí, igual que la prematurez y eso también está. La edad funcional, o sea, la prematurez claramente va, y enterocolitis sí lo tenemos. Poné la otra, Vicky. Ahí está perfecto, porque viste que digo, no hay motivo para no. Ustedes esos datos los van a tener que sacar igual, así que no. Sí, claro, sí. Lo otro, chiquilines, es que una sugerencia antes de que empiecen a poner pacientes acá, definan las variables. Definan las variables ahora, sobre todo las variables, las dos, las variables perinatales, prenatales, obstétricas, si ustedes quieren como llamarle, defínanlas ahora en un papelito, las escriben y las dejan definidas, y las variables postnatales también. Definan broncodisplasia ahora, definan enterocolitis ahora, si no, les puedo asegurar que van a empezar a poner enterocolitis que son y que no son, y definan leucomalas, definan todas las variables, variables. Las tienen, arman una lista, tómense un día para armar una listita, una columna con todas las variables, cosa de que ustedes mismos después se hagan tengan una guía a la cual referirse porque le van a tocar pacientes que son incalificables, es decir, no saben si tienen broncodisplasia o no tienen, porque recibió oxígeno el primer día, después no recibió nunca más, y a las 34 semanas le pusieron oxígeno, y llegó a los 36 con oxígeno. ¿Me entienden? Entonces, les va a pasar eso, y estaría bueno. Y la otra duda es cómo van a hacer el estudio de casos y controles, cómo van a hacer referir el caso y el control. Pregunta. Creo que ellas toman el control como los espontáneos, ¿no? Sí, nosotros... el control los espontáneos y el caso son los de terapia de reproducción asistida, y ahí los compararemos. Pero está bien, pero ahí lo tiene una cohorte que es el caso, y una cohorte que son los reproducción asistida, y una cohorte que son espontáneos. Son dos cohortes, ¿no? Son dos cohortes diferentes. Porque, a ver si yo me equivoco, Tamara, y si yo estoy equivocado. El caso control hay que referir un caso y un control. Sí. Claro. Entonces, a no ser que ustedes lo hagan así, caso control, pero claro, retrospectivamente hacer estudio de caso y control es complicado. Lo pueden hacer, por supuesto. ¿Cómo? No, pensé que había hablado Juanes. No, fui yo que hablé.
El punto primero es que en nuestro hospital, al día de la fecha, no tenemos un solo dato sobre incidencias de embarazos múltiples, y eso es una primera cosa a destacar que ellas van a lograr, ¿no? Que eso me parece que es importante. Lo segundo es que liberalizamos, que estoy totalmente de acuerdo, una técnica de alto costo sin medir a cierto tiempo el impacto que tuvo sobre los diferentes indicadores, ¿no? Porque uno ha visto una técnica que está en el mundo ya descrito, que aumenta la prematuridad, que aumenta la tasa de internación, los días de internación de los costos, y bueno, no lo hemos hecho. Por eso es que el periodo es un poco adrede entre lo que sería 2015 a 2017, sería como una especie de antes, y 2017 a la actualidad después, en el cual la técnica, por lo menos la de alta complejidad se salió en el fondo. La idea del caso control, yo creo que podemos parear perfectamente los embarazos que son espontáneos de los embarazos que fueron por una técnica de reproducción asistida. Eso lo podemos parear. No creo que tengamos mayor problema porque son muchísimo más los niños que fueron espontáneos que los que fueron por reproducción asistida. Entonces podemos buscar niños parecidos en edad gestacional y compararlos. Me parece que ese es un punto que podemos hacer. En el caso que veamos que eso se complica, y lo tiro acá para discutirlo, me parece que está abierta la discusión, simplemente lo que podemos hacer es comparar poblaciones, no tiene por qué ser un caso control. Podemos comparar unos niños que estuvieron expuestos a una técnica y los que de forma espontánea fueron gemelares y ver las complicaciones. Nuestra hipótesis es que en el grupo de los que fueron, hoy las madres seguramente y obviamente van a ser de mayor edad, seguramente tengan más morbilidades, pero queremos cuantificar es cuánto más nos salió todo, o sea, cuánto más se murieron, cuánto más estuvieron internados, cuánto más todo, y la única vez de compararlos, era imposible compararlos con niños sanos, embarazos únicos, entonces es compararlos, bueno, con lo más parecido que tenemos, que son embarazos gemelares espontáneos. Es un poco la idea. Yo creo que metodológicamente tiene sus cuestiones, la virtud que tiene es que son unos cuantos niños, ya tienen el listado, es bastante extenso, y la pregunta que quería hacer es si para las mediciones de la variable de prematuridad les podemos robar los datos de Neocosursi que los tienen a disposición. Es un problema ese porque Neocosur cerró los datos es decir, yo para acceder a los datos, corregime Tamara, pero para acceder a los datos hay que presentar el proyecto. Es decir, el proyecto al comité de ética. Comité de ética. Si no abren nosotros no tenemos más acceso a la base de datos como teníamos antes, nosotros revisábamos cosas. Pero bueno, ya podemos la propuesta, sí. Perfectamente lo podemos presentar. Lo mismo que tienen acá, exactamente lo mismo. Le pasamos con Tamara el formato de presentación y lo elevamos, y punto. Y tienen toda la base legalmente para usarla. ¿Cómo no? Eso no es problema. Digo, lo que no podemos hacerlo de canuto, eso quiero decir. Claro, hay que mandar la misma propuesta que mandan al comité de ética acá, se manda al comité científico de allá y nos dan el acceso. Nos dan el acceso, es la misma. Yo creo que, claro, el tema de los casos y controles, así como ustedes lo tienen pensado, ir pareando el riesgo del sesgo es grande porque ustedes van a parear a dedo, van a elegir el paciente. Al azar, por ejemplo, los dos después que nacieron está bien. Temporal, por ejemplo. Me parece un caso bárbaro. De los controles, lo que vinieron después, ¿no? Por fecha. Me parece perfecto. Si mantienen eso, como vos sabés mejor que yo, el caso control tiene mucho más valor estadístico cuando saquen las conclusiones que comparar una muestra, una cohorte con la otra. Digo, da más trabajo, pero tiene más valor. Así que me parece bárbaro. Por eso preguntaba cómo lo iban a hacer. Para que después, porque esto es fundamental cuando lo vayan a analizar, es fundamental de ahora nomás definir cuál va a ser la metodología que van a usar. Si lo van a hacer como caso control y el pareo lo van a hacer así, me parece perfecto. Me parece bárbaro. Yo no te había pensado, me parece una buena idea, capaz que tomarnos un minuto a pensarlo bien y hacerlo de esa manera, ¿no? Creo que estaría bien. Sí, que pueden consultar si quieren, como es un trabajo... Pueden consultar capaz que preguntarle a las chiquilinas de estadística, hacer una consulta, a ver qué les parece
Nosotros estamos gestionando ahora la participación de ella en el servicio para este tipo de cosas, justamente. Todavía no las tenemos, todavía no hablamos de plata, digamos, pero creo que vale la pena, Juan, porque de eso se te define el trabajo después, ¿viste? Sí, yo creo que la parte inicial, que es la más fácil, que es la de incidencia, eso esto sí. viene a colación porque nos preguntaron, una nota que salió en el diario El País, porque hubo un artículo que habló del aumento de la incidencia de los embarazos múltiples en el mundo, y bueno, y hay reporte de todos los países de cómo sucedió. Y realmente nosotros no tenemos y es una vergüenza. Entonces yo creo la parte de incidencia y demostrar que a lo mejor es la teoría, si bien no de forma significativa, pero a partir del 2017 aumentar los embarazos múltiples a expensas de los embarazos por reproducción asistida, yo creo que ya eso es un dato fundamental. Y después lo otro, ¿no? Ver, evaluar la técnica que liberamos, porque eso es así, ¿no? Libero una técnica, mido y después veo si tengo que tomar alguna medida para cambiarlo, ¿no? Me parece que la primera parte la podemos hacer, ya la segunda me encantaría hablar con la gente estadística, ver cómo podemos hacer ese pareamiento. Sí, claro, estaría bueno. Bueno, espectacular. Chiquilinas, bárbaro, precioso trabajo. Bueno. Achauchadas ahí, apachuchadas, precioso trabajo, lindo por delante, tiene un montón de cosas para sacar, así que bueno, un lujo. La verdad, precioso. Bueno, muchas gracias por los consejos. Bueno, Cierra la dama del saber, que es la doctora Tamara Herrera. yo quiero saber cómo Juan Pablo las dejó poner germen ahí en la tabla, pero ¿cómo permitió No, eso? la saco. No me la mostraron, porque no me la mostraron, por eso lo pusieron. No. Porque no me la mostraron. Perdón. Bueno, Bueno, la próxima esperamos sus ideas de proyectos. Bárbaro. muy bien, impecable, impecable. Bueno, muy bien. Que pasen bien. Chau, chau, un lujo. Chau.